Saludamos a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas en vivo y directo. Gracias también a la gente que nos ve vía Periscope. En Periscope estamos en la cuenta @rcr750. Y gracias a la gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, nuestro canal RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube. Gracias por seguir pulsando el botón rojo que dice suscribirse, que nos ayuda muchísimo a nosotros a seguir creciendo en esta red. Bien, mientras establecemos contacto con Daniel, por una parte comentarles que en el programa del día de hoy vamos a tener de manera grabada, pero grabado el día de hoy, una conversación que tuve la oportunidad de sostener con el señor embajador de los Estados Unidos para Venezuela, el señor James Story, a propósito, bueno, de las expectativas que hay con todo el tema del cambio de administración de gobierno ya eventual, ¿no?, en el gobierno de los Estados Unidos, con el señor Joe Biden. En ese sentido, pude hablar con James Story y esa conversación la vamos a tener, entiendo, creo que en el tercer corte del programa del día de hoy. Entonces, ustedes que han preguntado tanto, bueno, sobre las incertidumbres que hay a propósito del llamado caso Venezuela y el enfoque de la administración de gobierno de los Estados Unidos, eso lo pude conversar con el señor embajador James Story y hoy estará al aire acá en Radio Caracas Radio. Bien, hablando de los Estados Unidos, miren, y hablando de la pandemia, las cifras son estremecedoras. Hay cifras récord en el número de fallecidos en los Estados Unidos, por cierto, hacia finales del año. Más de 3.700 muertos y 250.000 casos de COVID en las últimas 24 horas. Esto nada más en los Estados Unidos. Eso pasó el día de ayer. El reporte está saliendo el día de hoy. Es la tercera vez que Estados Unidos ha superado la cifra de los 3.000 fallecidos en una semana apenas. O sea, ya en la última semana, en 3 ocasiones han tenido días con más de 3.000 muertos. Y si lo comparamos con episodios anteriores de la pandemia, esto remite a los primeros instantes de la pandemia, cuando en abril se daban las cifras récord, ¿no?, en este sentido. Entonces parece que lo que nosotros habíamos venido conversando sobre una segunda posible oleada del virus es así. Al menos en los Estados Unidos la cosa es de terror. Vendrá en enero, eventualmente, como digo yo, ya por todo lo que está a la vista, al parecer, salvo últimos recursos, bueno, el cambio de administración, y veremos entonces cuál será el fulano impacto que tendrá esto sobre la gestión de la crisis, ¿no?, de la pandemia. Que creo, si nos ponemos del punto de vista racional, como lo hemos comentado, fue el principal elemento que le quitó de encima la reelección a Trump. Si descartamos la hipótesis del fraude electoral, de las irregularidades, bueno, si superamos eso y pasamos a aceptar que no hubo fraude, cosa que hay mucha gente que no le gusta, yo mantengo, digamos, la cosa en 2 vías. Bueno, ok, puede que haya fraude, pero no ha logrado prosperar esto de manera judicial. Pero si pasamos esa página, entonces decimos, bueno, la pandemia fue lo que detonó la salida del gobierno de Trump, la no reelección de Trump. Vamos a ver qué va a pasar ahora en enero con el supuesto nuevo enfoque que adoptaría Joe Biden con este caso, ¿no? Daniel Lara, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Neomar Hernández, para ti y para todos quienes se encuentran hasta ahora conectados con nosotros. En efecto, Neomar, yo creo que te está quedando corto en tu evaluación, en tu prudente evaluación, porque no es que estamos a las puertas de que ocurra un rebrote, no, es que estamos en pleno rebrote, con toda la velocidad y con toda la fuerza. Te indico que, bueno, aquí estamos, te decía que ayer comenzaba la nueva fase de confinamiento aquí en Alemania. Estamos hablando de una situación bien particular porque este nuevo confinamiento que hay en Alemania nos agarra con un rebrote fuerte en cuanto a casos, de 21.000 casos más. Eh, pero las cifras
nos colocan en el número 12 de la tabla mundial. Recuérdese que en algún momento estuvimos entre los primeros cuatro, ¿no? Es decir, que las preocupaciones aquí en Alemania aún se realizan desde unas cifras que son menores a las de otros países. Estamos hablando de 1.430.000 casos en Alemania. Estamos hablando de que hubo un aumento de 550 muertes el día de ayer. Y estamos hablando además de que estamos en el segundo día de confinamiento casi total, pero con medidas extremas. Hay una situación adicional que se está dando en algunas ciudades. Por ejemplo, conocí del fallecimiento de un vecino notable porque era concejal. Y entonces concejal de la ciudad del partido AfD. El partido AfD, que es Alternativa por Alemania, por sus siglas en alemán, es un partido que ha sido un partido que se declara nacionalista y defensor de los valores originales de Alemania, y que ha sido colocado a la extrema derecha del espectro político. Inclusive se ha hecho contra este partido lo que llaman un cordón sanitario para evitar su crecimiento y su ascenso. Cordón sanitario que, dicho sea de paso, no ha servido de muy poco, como normalmente ocurre en este tipo de casos. Porque el cordón sanitario no ha impedido que crezca, lo que ha impedido es que gobierne. Es decir, nadie ha querido sumar mayorías con ellos para formar gobierno en ninguna parte. Lo que termina impulsando entonces por el factor victimización a pensar a la gente que algo bueno debe tener ese partido para que los demás partidos no lo dejen gobernar. Y cuando hay condiciones donde la demagogia puede hacer mercado, terminan ocurriendo cosas que nadie puede prever. En efecto, aquí estamos viendo a el Partido Alternativa por Alemania, que ha tenido un fuerte discurso más que anti-inmigración, anti-islámico, preocupado por la expansión del Islam en Alemania y en Europa. Han sido unos críticos particulares, Neomar, del tema de las medidas tomadas para la contención de la enfermedad. Es una gente que critica el uso de la mascarilla, una cantidad de asuntos, inclusive han llegado al límite de burlarse. Es conocido el caso de un político eh, nacional de este partido que usa una mascarilla, que es una cosa insólita, usa una mascarilla con unos agujeros, así que es como que si no usara nada, pues. O sea, como para burlarse del asunto, como para decir, sí, estoy usando la mascarilla, pero a la vez no. Y eso termina siendo digamos, como una especie de burla que hoy se le ha volteado a este político, que es uno de los voceros del partido AfD en el Parlamento Nacional, pues el señor se ha contagiado. El señor se contagió con el virus y eso ha causado, por supuesto, todas las burlas en principio con respecto al tema, pero también ha significado un llamado de atención a las posturas de negación de la expansión de este virus. De hecho, este político que murió aquí, el vecino mío, era de ese partido y entonces salen a decir, bueno, pero es que no se había confirmado que él tuviese la enfermedad. En fin, la cosa no está fácil aquí. Estamos hablando de un rebrote que de alguna manera ha afectado de forma muy especial a la economía. Lo comentaba ayer Neomar, sobre todo a las economías pequeñas. Esas economías pequeñas que normalmente viven de temporadas. Esta fue la peor temporada veraniega para las zonas tradicionales de sosiego playero europeo.
sean las costas francesas, sean las costas italianas, sean las costas españolas, sean las costas griegas. Fue un desastre para esta gente. Las medidas de contención, por supuesto, sirvieron de mucho para detener el avance de la enfermedad, pero también detuvieron el crecimiento de sectores industriales y de servicios importantes. El impacto para la aviación, para el transporte aéreo a nivel mundial es una cosa nefasta. Yo creo que desde la crisis del 2001 a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas, no habíamos visto una situación tan terrible como esta para el transporte aéreo. En aquel momento, por el tema del miedo a volar, pero también del asunto de las nuevas medidas de prevención que había que tomar en la aviación. Y eso en el 2001 dejó por fuera a un gentío, quebró aerolíneas, acabó con determinados modelos de aeronaves para el transporte de pasajeros, etcétera, y causó un grave impacto en el sector. Hoy estamos viendo algo parecido en el sector del transporte aéreo porque cayó el número de viajeros. Y a pesar de que el caballito de carga, como siempre, en términos literales, termina siendo la aviación de carga, porque es así que no se detiene, siempre termina viendo unas graves situaciones. Yo, por supuesto, Neomar, te digo que la gran discusión aquí está en la banalidad de las sociedades a la hora de evaluar las situaciones. Porque tú ves cómo frente a la gravedad de todo esto que está ocurriendo, frente a la gravedad del impacto en la economía, en la política, sin duda alguna, yo estoy convencido de que el virus chino, porque ese virus es chino, y hasta el día de hoy no sabemos cómo demonios fue que se creó esta gran pandemia, y creo que nunca lo sabremos y lo sospecharemos. Si las cosas hubiesen seguido como iban sin la aparición de este virus, el caso de Donald Trump no se estuviese viendo, el señor hubiese sido reelecto, Claro. nada más por la evaluación de su gestión. Se estuviesen viendo situaciones como, no se estuviese viendo lo que se está viendo aquí en Alemania con respecto al panorama político, porque en las últimas elecciones se pensaba que Angela Merkel a mitad de su periodo iba a tener que convocar unas elecciones adelantadas, porque ya ella había dicho que iba a ceder el paso con prontitud, pero a nadie se le ocurre a estas alturas pedir unas elecciones adelantadas en medio de esta crisis. Fíjate, el virus le ha dado, así como le ha permitido tener estabilidad en la coalición a Angela Merkel, se la ha permitido también a Pedro Sánchez en España, cosa que es casi un milagro. No, es que si tú revisas, qué interesante, y tú revisas todo el año 2020, que apenas le restan poco menos que 15 días para terminar, no ha caído la primera tiranía, el primer autoritarismo en el mundo en el año 2020. Por ejemplo, ¿qué pasó en el año 2020? En mi corta memoria, Lukashenko se robó unas elecciones en Bielorrusia y allí está. O sea, no ha podido pasar nada. En Cuba no se ha movido ni un ápice. En España, el gobierno de los así llamados socialcomunistas de Podemos y el PSOE no ha tenido mayores problemas de inestabilidad, más allá de toda la oposición, que por supuesto hace muy ferozmente, como es debido, el partido Vox, y con mucha timidez a veces el PP, ¿no? Y Ciudadanos ya ni hablar. Pero en este caso, si tú sacas la cuenta sobre una vieja hipótesis que proyecté yo al principio de la pandemia, las izquierdas, y en general, no tanto las izquierdas, sino vamos a quitarle el rótulo, las autocracias han fortalecido su poder con la aparición del virus, porque han postergado incluso el tema de la oposición interna. Las oposiciones han tenido, por virtud de la cuarentena, que retirarse a los espacios privados, entonces no hay manifestaciones, no hay presión hacia el poder establecido. Hay además un acentuamiento del poder en términos del control ciudadano, porque bueno, con el cuento de la cuarentena y de cuidar hay control. ¿Y quién ha sido el gran perdedor del año 2020? Donald Trump en los Estados Unidos, que es, a quien le cabe la duda,
en la primera democracia, por lo menos del lado de Occidente. Y la primera, se supone, el faro de la libertad de Occidente. Ese es el papel que está llamado a jugar. No sabemos si sus élites aún lo comprenden, ¿no? Pero ese es el papel que Pero está llamado. fíjate que ha surgido algo muy interesante con el tema de la pandemia y con el tema interno de la política en los Estados Unidos y con el tema de la política externa de los Estados Unidos y sus relaciones con países como China, Rusia y con la Unión Europea. Ha surgido un tercer gran bloque de opinión mundial. No grande, pero sí ruidoso. Ruidoso porque es fácil, viraliza lo que dicen en redes, y además de eso se toma banderas globales de defensa de cosas que muchas veces gente que no tiene nada a qué oponerse en el mercado interno político en el que se desempeña, porque en su país no está pasando nada, o lo que está pasando en su país es irremediable, por lo tanto deja de prestarle atención. Entonces esta gente pasa a formar parte como de un gran tercer bloque global de defensores de causas y de defensores de posturas donde pueden coincidir tranquilamente viejos comunistas con nuevos fascistas, con añejos reivindicadores de rancias estructuras, como podrían ser los reivindicadores de la República de Weimar, reivindicadores de la existencia de Rhodesia, reivindicadores del apartheid, o reivindicadores de la Inquisición, cualquier cosa de esa, todo mezclado en la defensa de unas supuestas grandes amenazas. Número uno, este tema de Trump y el fraude. O sea, Donald Trump lanzó una acusación seria indicando que se había cometido un inmenso fraude en contra de su candidatura y que a través de ese fraude se quería desconocer la voluntad de los electores que le dieron a él la presidencia. Ese ha sido un planteamiento. Ese tercer bloque global que agita banderas que inclusive van más allá de lo territorial, y vamos a ir al corte para regresar con esto. Ese tercer bloque, Neomar, se ha anotado en tres cosas fundamentalmente. Uno, en defender a rabiar lo que diga Donald Trump, sea lo que sea, aunque no lo pueda probar. Dos, en desconocer la existencia del coronavirus. Tres, en dudar de cualquier cosa que le lleve la contraria a los planteamientos que ellos están haciendo y generar un escepticismo enfermizo que al final en lo que se convierte es en un gran conglomerado, aún débil, pero yo no sé si creciente, que amenaza a las instituciones buenas y a las instituciones malas, pero fundamentalmente mezclándolas todas en el mismo saco, te termina uniendo, por ejemplo, a las Naciones Unidas, ¿verdad?, todas juntas, a todas sus agencias, sin separar la paja del grano a la hora de hacer las sumas y las restas. Quisiera que al regreso de estos comerciales siguiéramos conversando sobre esto, porque de Venezuela no escapa. Por ese el fenómeno de los magasolanos, de los magacuchos y de los trumperos de Tucupira, perdón, es que sale de allí, viene de allí, porque estamos formando parte de eso. Vamos al corte, ¿no? Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla
imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Yo diría que hay, es bueno este tema que ha introducido Daniel en el corte anterior, que hay un movimiento global que ha puesto de moda las teorías de la conspiración en 2020. Otra vez, las teorías de la conspiración son muy viejas, son quizás, lo decía ayer o antes de ayer, son tan viejas quizás como el propio hombre, cuando buscaba el significado de su vida y de su existencia. O sea, ¿por qué está en el mundo? ¿Quién le acompaña? ¿Qué vino a hacer aquí? Pero en 2020, las teorías de la conspiración creo que han escalado no uno, varios peldaños, en términos de tratar de explicar cosas o de interpretar cosas, más que explicarlas, porque a veces no las logra explicar. Por ejemplo, todo el tema, y me confieso en algunos temas desinformado, es decir, quizá no tengo las lecturas suficientes sobre temas que se proponen y que se han hecho virales, por decirle algún término, en este 2020, en esta, digamos, área de las teorías de la conspiración. Temas como lo del globalismo, temas como el Estado profundo, temas como el escándalo del Pizzagate, temas como el Pizzagate y todo el tema de los niños que eran sacrificados para beber sangre, no sé qué, que a final de cuentas han dejado muchas inexactitudes en el panorama. Porque usted podrá decirme lo que sea, yo verdaderamente no es que la odie, pero no me cae muy bien Hillary Clinton. No me cae muy bien tampoco Joe Biden. Ahora, de yo decir que Biden tiene un ejército de niños en su casa y que se alimenta todas las noches de él cual Drácula, me cuesta, no lo veo, quizá, pero yo dudo de esas cosas. Explicar incluso cómo hay otros mundos metidos en este mundo. A ver, el tema de vida extraterrestre, que es la que condiciona los procesos que han ocurrido. Hay gente que ha dicho que, por ejemplo, que el coronavirus no nació en un laboratorio de Wuhan, en China, sino que esto es una cosa que mandó, por ejemplo, una forma de vida extraterrestre al planeta Tierra para complejizar los problemas del mundo y que aquí haya una depuración. O sea, las teorías de la conspiración yo creo que se han vuelto a poner de moda en 2020 y eso ha agrupado a un fenómeno que no es nada despreciable, o un número, mejor dicho, que no es nada despreciable de gente alrededor del mundo. Eso ha, en estos momentos, por ejemplo, llevado a que gente que tenemos, de alguna manera, un repudio absoluto al socialismo, al comunismo y a todas esas cosas, a subirle dos y entonces decir, no, es que no es un repudio al comunismo, es un repudio al globalismo, porque ya no es que el mundo no es de izquierdas y derechas, es que hay globalistas y antiglobalistas. Y entonces se ha convertido, y repito, lo hago desde el mayor respeto, porque yo he conversado con mucha gente que cree estas cosas, no sé qué, perfecto.
Y quizá yo no tengo las lecturas suficientes, pero hay muchas de estas cosas que son pseudoteorías, que se han caído, que no llegan a ninguna parte y que han llevado a que mucha gente altere incluso la comprensión de fenómenos que son naturales. Por ejemplo, si usted no cuenta con los votos para ganar una elección y la pierde, bueno, la perdió. Y no estoy hablando solamente del caso de Trump. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente que combate incluso el autoritarismo, que gente que está combatiendo la primera, diría yo, artimaña que utiliza el comunismo para quedarse en el poder, que es la trácala electoral, entonces diga que no, que los suyos nunca pueden perder, porque tienen la razón, porque Dios los envió. Yo soy ultra católico. Bueno, ultra no, porque para mí los ultras son malos siempre. Esa preposición siempre es mala. Pero yo soy muy católico y ferviente. Pero usted no me va a venir a decir a mí que Dios está por encima de lo que decida en medio de este sistema súper imperfecto que es la democracia, a decir por encima de los que son la mayoría en un país quién va a gobernar o no un país. O sea, eso no es así. En política la cosa no es así. Entonces, yo no sé si a esto te refieres, Daniel, pero yo sí veo una tendencia la tendencia no se detiene. La tendencia está allí. Esto quizá tenía tiempo, pero este año se ha puesto de moda por todo lo que significa además el condicionamiento extremo en el que están sometidos los ciudadanos del mundo con el tema de la cuarentena, con la elaboración de un sinfín de teorías que yo no sé cómo se conectan unas a otras, pero hay gente que las conecta. Hay gente que conecta que si el tema de que Biden es esto, de que Biden es lo otro, con que bueno, que el tipo tiene contacto con sectas satánicas, no sé qué. Les digo, lo digo desde el mayor respeto. Quizás soy ignorante en muchos temas y habrá mucha gente que me lo escribirá aquí seguro, pero yo no les comprendo. O sea, son cosas que han llevado a que mucha gente mezcle peras con manzanas e incluso diría yo que con plátanos guineos, o sea, con una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, me perdonan. Bueno, yo lo que, en efecto, hay un tercer gran bloque de defensores de temas que se les hacía difícil defender en público hasta que apareció una excelente excusa para salir del closet literalmente. Entonces, resulta ser que ahora los homofóbicos, los enemigos del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo a la hora del aborto, los fanáticos religiosos que quieren poner la existencia de Dios en las leyes por encima de lo que el Estado laico permite. Entonces ahora, como han sido repudiados por el avance de las sociedades, entonces ahora dicen, no, yo no soy homofóbico y soy esto, no, yo lo que soy es, yo soy antiglobalista. Patriota. Es la otra. Soy antiglobalista y soy nacionalista, yo soy antiglobalista. Entonces, de tal manera que son capaces, no, yo no soy neonazi ni neofascista, no, yo lo que soy es antiglobalista. Entonces, por allí se van a decir toda una cantidad de sandeces que en principio lo deja mal porque eso no lleva a ningún camino, o sea, eso no tiene viabilidad desde el punto de vista del alcance del poder. Es una gente que puede tranquilamente crearse 50 usuarios distintos en redes sociales para decir estupideces en chat de YouTube o en Twitter y repetir lo que le escuchan a su vez, una cosa penosa. Ir de canal YouTube en canal YouTube de estos de cuestiones estas de conspiranoia para entrar a otros canales y repetir lo que escucharon como si lo estuviesen diciendo ellos en medio de su sapiencia infinita. Sí. Y terminan, por supuesto, haciendo el ridículo, porque es cosa normal de toda esta gente. Yo en todo caso lo que le digo a la gente es que defienda lo que crea. Claro. No lo que le impongan. Eso sí, no se vuelva loco en el proceso, porque yo lo que... No, a mí lo que, si quieren volver a ser locos, pero van a ser locos solos. porque les digo... No arrastren a los demás en su locura. Muchas cosas de yo he conversado con gente
que dice este tipo de cosas. Y lo lamento si es que yo estoy en otra época, o ellos están mejor en otra época y tienen la verdad revelada y yo no la tengo, pero a mí me preocupa la sanidad mental de mucha gente. O sea, porque No, o sea, hay uno pareciera, gente, y no es tema de medicación, es que hay gente que perdió el yoyo. hay gente que lamentablemente se la comieron tanto que se la terminaron creyendo. Vamos a ir al corte y al regreso venimos con la conversación que Neomar Hernández tuvo el día de hoy con el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, queridos amigos, de vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos con nosotros hoy de invitado nada más y nada menos que al señor James Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Actualmente no en Venezuela, como dijimos la vez pasada que conversamos con él. Actualmente se encuentra en Bogotá, pero atiende desde hace un rato, ha sido ratificado recientemente en el cargo, los asuntos de los Estados Unidos para Venezuela. Señor Story, bienvenido, un gusto. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Señor Story, la primera pregunta, y es la que se hace todo el mundo, de hecho es la que yo diría que polarizó a nosotros los venezolanos durante la elección de noviembre en los Estados Unidos, tenía que ver con las dudas, las inquietudes de la gente a propósito de que una victoria del candidato demócrata Joe Biden, ya hoy virtualmente presidente electo, por juramentarse el año próximo a comienzos, significaría un cambio de política exterior de los Estados Unidos con respecto al caso Venezuela. Una política exterior que, si usted me permite, en 2 años podríamos de alguna manera resumir en el hecho de acompañar la argumentación del gobierno o la existencia del gobierno interino en la persona del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y además acompañar toda esa argumentación de que existe el gobierno interino, que es el legítimo, y el de Maduro es ilegítimo, con un paquete escalonado de sanciones. ¿Hay algún riesgo, señor Story, de que la política exterior de los Estados Unidos para el caso Venezuela cambie ahora con el cambio de presidente también, o no? Mire, Neomar, gracias por la pregunta y hay muchas cosas ahí dentro, de hecho. Pero déjeme comenzar con algo que debería subrayar. No debería especular sobre las políticas nuevas, pero hay indicaciones de que la política de apoyar al pueblo de Venezuela con todas las herramientas que tenemos debería continuar. Déjeme explicar por qué. Primero, mi confirmación del Senado de los Estados Unidos de América como embajador. Este viene de las dos partes. Es un tema bipartidista.
o sea, de los demócratas y también republicanos. Igual que en febrero de este año, cuando estuvo en el Congreso norteamericano, el presidente interino Juan Guaidó lo aplaudieron 2 veces a pie por ser el símbolo de la resistencia venezolana y el presidente legítimo del país. Entonces, yo como embajador represento intereses del presidente, de mi gobierno, del pueblo de los Estados Unidos en Venezuela. Debería mantenerme aquí, pero yo sirvo al placer, digamos, del presidente. Pero es una muestra de que para nosotros la política de apoyar el pueblo de Venezuela debería continuar. Y por último, el problema que tiene Maduro no es un problema. Hay 3, pero hay más de 3, por supuesto. Pero los 3 problemas que tiene, uno es político, sanciones, la falta de respeto para instituciones, político. El otro es judicial, es indicado en los Estados Unidos por narcotráfico. Y el otro es moral. No solamente la OEA, los testigos venezolanos, la CPI, pero también la ONU han dicho que han cometido crímenes de lesa humanidad o está permitiendo que crímenes de lesa humanidad continúen en el país. Entonces tiene 3 problemas que son muy, muy fuertes: judicial, político y también moral. Señor Story, pero hay una certeza, y es que luego de 2 años, casi en enero serán 2 años, la política o el enfoque de la existencia del gobierno interino del presidente Guaidó no ha logrado el principal cometido. El principal cometido es que Maduro se ha desplazado del poder. Todos queremos eso, todos los demócratas venezolanos, y yo creo que los demócratas de los Estados Unidos también queremos una transición a la democracia en Venezuela. Eso no ha sido posible y eso podría llevar a pensar, de hecho, yo leí un análisis en el New York Times en la víspera de las elecciones que, por supuesto, está cargado de las subjetividades propias de quien lo escribió o de quien concedió la información, porque entiendo que fueron asesores del entonces candidato Biden, de que podría haber un reenfoque con el tema Guaidó, o sea, de que Guaidó fuese, quizás si no, una pieza complementaria dentro de otra política distinta para Venezuela, incluso prescindible para el caso venezolano, y pasemos a otra etapa donde se dé paso eventualmente a otro tipo de negociación con Maduro para persuadirle de que deje el poder. Estamos nosotros, siento un poco, señor Story, enclavados desde hace un tiempo. No parece que esté fructificando la estrategia del gobierno interino. No ha surgido esa discusión, siendo francos, dentro del Departamento de Estado, dentro del tema de la embajada, incluso, de que no aparecen los logros a la vista todavía, de lo que todos queremos, que estamos seguros que todos lo queremos. Sí, todos quieren que hubiera salido Maduro hace mucho tiempo, por supuesto, pero fíjese, cuando hicimos sanciones contra el régimen apartheid en África del Sur, deberíamos haber parado antes de lograr la victoria para Nelson Mandela y para el pueblo de África del Sur. Yo creo que no. En el caso de Venezuela hay que tomar o estar consciente de que estamos hablando de un grupo de delincuentes que son muy fuertes, que dominan la represión. Mira lo que como ellos utilizan los colectivos, la FAES, DGCIM, SEBIN, para atacar a cualquier persona que no está de acuerdo con ellos. Atacan los partidos políticos y luego atacaron a la economía con el ley antibloqueo. Ahora están atacando los ONGs que están dando comida y medicamentos al pueblo de Venezuela para obligar al pueblo de Venezuela a estar 100% dependiente de ellos. Mira, los logros del presidente interino Guaidó, la Asamblea Nacional, son muchos. O sea, por supuesto, todos querían ver un cambio muchísimo más antes. Pero hay que reconocer que hay legitimidad que viene de la Asamblea Nacional, que fue elegida de una forma, democrática. Cuando se dieron cuenta de que la oposición puede ganar elecciones, cerraron todos los mecanismos para poder ganar en el futuro. Mira, las elecciones presidenciales de mayo de 2018 fueron fraudulentas y esas elecciones, entre comillas, de CSD, también fraudulentas. Lo que para mí llama atención son los millones de venezolanos que salieron a votar en la consulta con la censura, la represión, los ataques y todo,
y el régimen no ganó casi nadie salir con tanto lo que ellos dijeron. Mira, Diosdado Cabello diciendo que si usted no vote, no come, no va a tener pernil de la Navidad, obligando a las personas a salir a votar. Y yo creo que una cosa obligar y sacaron pocos votos, otra cosa, la muestra de la dignidad, de la expresión del pueblo de Venezuela en salir en la consulta como un paso, un comienzo, algo nuevo que debería llevar a un momento de negociaciones en 2021. Siempre hemos dicho que la salida es una salida negociada. Ahora bien, negociada con quién y cómo. Ahí entra entre las preguntas, pero para nosotros hemos sido muy claros. La Asamblea Nacional actual vamos a apoyar porque 2 elecciones fraudulentas no debería fortalecer un narcogobierno que no quiere que la gente de Venezuela se exprese, y vamos a continuar apoyando la figura como presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino del país, el presidente Guaidó, porque viene su legitimidad de la legítima Asamblea Nacional. Para mí, para concluir, qué pena, fue impresionante que ni Luis Parra podía ganar su asiento. Tuvieron que hacer tantos trucos para darle a él un asiento. La nueva Asamblea Nacional no es una Asamblea Nacional. Señor Story, embajador Story, ese enfoque que los Estados Unidos ha tenido también, yo diría que aterriza en esa propuesta que ustedes han hecho, no desde ahorita, tiene mucho tiempo, de hecho la conversábamos la última vez que nos vimos las caras, que es la propuesta de un gobierno transitorio compartido, donde no hay que negarlo, ustedes han dicho que tiene que estar integrado ese gobierno por incluso chavistas disidentes o que quieran abandonar el barco de Maduro. Y en ese gobierno, si mi memoria no falla, además están incorporados los militares, o sea, hay una participación de los militares. ¿Todavía a esta altura se mantiene esta propuesta? O sea, esta propuesta, y lo pregunto porque parece no haber tenido recepción alguna todavía. La muestra más, digamos, más fuerte de que no parece ser oída la propuesta fue abril del año pasado. ¿Todavía tenemos esta propuesta en mesa para sectores del chavismo y ustedes ven todavía sectores del chavismo que podrían abrirse y dejar a Maduro a la libre? Mire, vamos a dejar desde el 31 de marzo, vamos a dejar el marco para la transición democrática en la mesa. Está ahí. Y lo que muestra es que para el gobierno de los Estados Unidos no estamos diciendo que tiene que ganar un partido o un pensamiento, sino que las instituciones en Venezuela deberían servir para todos. O sea, en este momento sirven para pocos. Tiene el alcalde de Miraflores, quien es el propio Maduro, que no domina el país, dándole a los recursos de Venezuela a países como Irán, China, Rusia, Cuba y otros que no son países democráticos, y también para los enchufados. Y mira, para nosotros hemos sido bastante claros que, mira, una democracia tiene todos y todos los pensamientos. Y por esa razón, la forma de que manejamos esa cosa fue para mostrar que lo que queremos ver y lo que los venezolanos quieren ver, lo que la comunidad internacional quiere ver, que son las instituciones en Venezuela funcionan para todos. Y no importa si piensa de la derecha, de la izquierda, del medio, que tenga la oportunidad de expresarse. Esta es una verdadera democracia. Para ellos ese paraíso del socialismo solo sirven para algunas personas. Esas personas que pueden ir a Humboldt, que pueden ir ahí al casino, que pueden tener su familia en Madrid, que pueden viajar para otros países, mientras la gran mayoría de los venezolanos están sufriendo. Entonces, sigue en vigor este proyecto. Puede ser que en un futuro dado hay cambiositos, hay toquecitos, porque la política no es estática, o sea, siempre está cambiando. Y vamos a ver qué viene el año entrante. Finalmente, señor Story, su experiencia con el tema de la lucha antidrogas me lleva a mí a una inquietud que yo tengo, y es cómo un régimen criminal, porque así ha sido definido por el sistema de justicia de los Estados Unidos a través de todos los señalamientos que hay, incluso personalizados con integrantes del régimen de Maduro, está sobreviviendo a esta altura. Usted ha logrado obtener, seguramente que sí, a través de la inteligencia de los Estados Unidos, una radiografía de cuál es el estatus de, digamos, los circuitos de financiamiento del chavismo. Eso lo pregunto porque sabemos que las sanciones petroleras están operativas, aunque quizá, por lo que he estado leyendo, hay países desoyendo esas sanciones. Y lo que me interesaría de usted es saber cómo está el financiamiento del chavismo al día de hoy, de qué está viviendo Maduro
y su régimen, ¿cómo se sostiene financieramente? No, es interesante. Primero, los ingresos son muy pocos. Hasta el propio Diosdado Cabello había dicho que de petróleo no han ganado ni un centavo, que es mentira. Están ellos haciendo trabajos con piratas de poco petróleo aquí, un poco para Cuba, un poco para otro país. Pero no solamente el poco que viene de petróleo, sino también utilizan el oro para pagar sus cuentas y también para pagar los enchufados. Y por último, narcotráfico. Pero mira, hay que pensarlo bien. Un gobierno necesita dinero para apoyar a su pueblo. La única cosa que ese régimen había dado a su pueblo es la caja CLAP, que es una forma de esclavitud. Hasta esa caja CLAP es muchísimo menor que antes y no tiene proteína y tienes productos medio exquisitos y que no vale la pena. Y no están haciendo nada para el pueblo. El pueblo está sufriendo y ellos no están apoyando al pueblo. Lo que están haciendo a través de la ley antibloqueo y otras cosas es dar a los enchufados oportunidades de ganar plata. Aquí un bodegón, ahí la gasolina, para ustedes el narcotráfico, aquí una mina de oro. Entonces, lo que están haciendo, están construyendo una economía para pocas personas para mantener el poder. Nada más, nada menos. Entonces, no necesito mucha plata para hacer La plata que tiene, siempre dicen que hay un bloqueo, no podemos comprar medicamentos y comida. Mira, los Estados Unidos de América somos el segundo mayor exportador de comida para Venezuela. ¿Qué bloqueo? Pregúntale a Rafael Lacava, quien importó autobuses para Transdrácula. ¿Qué bloqueo? Pregúntale a los enchufados que siguen comprando cosas de Miami, que existe un bloqueo. No existe, por favor. Pero no vamos a dejar que ese régimen roba más de ustedes. De hecho, todos los jueves a las 3:30 hora de Bogotá, 4:30 hora de Caracas, yo tengo mi programa en Facebook Live, Aló Embajador, y ahí hablo de todo. Y lo más importante es la transparencia. O sea, a mí me encantan las preguntas que vienen a las personas con quien no estoy de acuerdo. Entonces, esta es la idea. Abre espacio para todos. Para ellos, economía para ellos, política para ellos, el Humboldt y el casino para ellos, la fiesta para ellos, los viajes para ellos. Es para todos, no para un grupo ejecutivo. Ya pasó un esquema similar en Cuba, ¿no? Y son 60 años de una economía para pocos, ¿no? Y lo que queremos es que en Venezuela no se replique. Embajador Story, ha sido un gusto nuevamente tenerle acá en el programa. Le mando un abrazo y esperemos, como le dijimos la vez pasada, tenerlo pronto en Caracas, con asiento de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Un gran abrazo, saludos. Un abrazo, gracias. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Bueno, allí queda la actualización, diría yo, del enfoque de la Embajada de los Estados Unidos para Venezuela. Para los que tenían la inquietud, esa es, por supuesto, la declaración pública del señor Story. Las interpretaciones son vuestras. No, la interpretación mía es que yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Se nos acabó el programa, son las 4:05. Y se nos acabó el año también. El año, el gobierno interino. Se acabó todo, todo, que no quedó nada. Dios mío, que quede panetón, aunque sea. Oye, que quede Stolen, vale. Oye, pero que se acabe Maduro también, es lo que queremos. Oye, por favor. Por Dios. Yo lo que creo es que al final, al final aquí lo que va a terminar ocurriendo es que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de la cantidad de tonterías en las cuales perdimos el tiempo, sobre todo repitiendo fórmulas, siendo las cosas más sencillas de las que se veían. Ojalá así sea. Ojalá de verdad la historia sea como un hidrotubo. Yo le escuchaba en estos días le leía en Twitter a un venezolano que está aquí radicado también en Alemania, cómo se moría de la risa viendo cómo le escribían a Diosdado Cabello por Twitter, un chavista, para decirle que la solución a los apagones y al problema que había en Guri era hacer que el agua que salía, o sea, que el agua que se usaba para las turbinas, buscar un mecanismo para que el agua se devuelva y vuelva a pasar por las turbinas. Entonces así no habría problema de escasez de agua. Imagínate tú. Entonces casi que hay que hacerle un hidrotubo al Guri, ¿verdad? Porque el agua caiga y tú la reciclas y la vuelves a pasar. Entonces, bueno, pareciera que alguna gente cree que la historia es un hidrotubo y que usted puede torcer el destino de los países. Yo lo siento, yo no lo veo así. Yo no veo la historia, yo no creo que la historia construya hidrotubos, Neomar. Pero más allá de todo eso, yo te digo que hay algo muy importante en lo que ha dicho el embajador Story. Para mí, lo más importante, que él ha sido ratificado de forma unánime por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una decisión bipartidista, lo que quiere decir que ocurra lo que ocurra y pase lo que pase, ese señor con el cual usted habló hoy, Neomar Hernández, y con el cual no pude estar lamentablemente por un desfase en mi agenda, solamente atribuible a mí, pues ese señor va a seguir siendo el embajador para el caso venezolano, con sus posiciones, con su visión, y evidentemente aquí no ha pasado nada. Se los digo a los que le prenden vela a Trump, a los que le prenden vela a Biden. Lo que dice que todo lo que hizo Trump es una maravilla, ese es el embajador que nombró Trump. Por cierto. Y a lo que dice que todo lo que hizo Trump fue un desastre. Bueno, ahí tienen, ese es el embajador de Trump. No, el señor Story efectivamente todos. Ha sido ratificado en virtud de ser diplomático de carrera, además. James Story para todos. Para todo el mundo. Mira, nos vamos por el día de hoy y me da risa la reacción. La gente que primero mandan recomendaciones de cómo hacer una entrevista. Segundo, que quieren que la entrevista que yo utilice 15 minutos, que es lo poco que le da uno porque son personas muy ocupadas, que tienen múltiples agendas que atender, que yo utilice 15 minutos prácticamente para montar, como dicen ellos, paredones de fusilamiento. O sea, que quieren que yo fusile a Story en público. Y además, pero ¿sabes qué es lo más remarcable de todo? Que lo hacen desde el anonimato. Es lo peor. O sea, imagínate tú, qué maravilla. Pero Neomar, por eso que te estoy diciendo, esta es la gente a la que uno les da el número de teléfono a la emisora para que llamen y participen. No lo hacen porque son tan cobardes que lo único que tienen es un anónimo ahí en las redes. Nos vamos, gracias por estar ahí. Tristes personajitos que seguirán los años siendo tristes. Y nosotros nos vamos como el año viejo. Hasta mañana, que es el último programa, para que duela y para que también entonces se alegren los que tienen que alegrarse. Mañana es el último programa del año. Hasta entonces.
por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad